Vale. No. Feliz 2021 a 24 de enero, pero como siempre hay dudas de cuándo hay que decir y cuándo no feliz año. Es la primera vez este año que nos juntamos con el gran Luis Jones, así que ya es motivo de celebración eso por sí solo. Y mira, vamos a empezar con las presentaciones. Mac, empiezo contigo porque tú y yo hoy somos meras comparsas. Tú y yo hoy estamos aquí para hacer bulto, ¿eh? Hay que tener 4 en el podcast por contrato, pues tú y yo estamos aquí, pero poco más. La Trejo. Eso. ¿Qué tal a todos? Pues encantado de estar aquí, como siempre, con Luis y con vosotros. ¿Qué tal llevas la reconstrucción de los Bears? ¿Ya vas dándole forma o todavía te falta? Necesitamos un Mike Ditka, pero más en la banda que en el campo. Bueno, ya veremos. Oye, lo que me estoy dando cuenta es que estoy rodeado sinceramente, de seguidores de grandes equipos, porque tanto Saints como Bears como Green Bay, que aquí cada uno es equipo, ahí han estado hasta el final, o sea que cuidado, ¿eh? Otra cosa es que, bueno, han ido cayendo, solo queda aquí nuestro amigo David, el que hoy va a llevar hoy la batuta con Green Bay, pero oye, muchos hubiéramos firmado las temporadas de tanto de Saints como de Bears, al final, o sea que estoy aquí con un buen áurea. Somos 4 de la NFC, Luis, eso sí. Sí. La FC no existe en España, eso es mito. Aquí no, aquí los 4 exactos. Muy bien. Y aquí tenemos al gran protagonista de hoy y de los siguientes y subsiguientes programas, que no sé por qué ha quitado la cámara, David Rey. Yo no he tocado nada. Pues de repente eres un punto negro arriba. Es un punto negro. Me pone error en la llamada. Un momento. Sí, es que no puede ser. Le damos paso. Ahora. ¿Ya está? Ahí está. Sí, ahí está. Vale. Bueno, David, decíamos que eres el gran protagonista hoy y los siguientes programas, porque hoy empezamos una serie de lecciones sobre lesiones y estado físico de jugadores, que la gente puede decir, pero si todo de fantasy, pues es fundamental en fantasy saber cómo está de salud y de la forma física cada uno de los jugadores, si está tocado eso, cómo afecta a su rendimiento, qué implica que tenga una lesión u otra, qué plazos, qué hacemos, qué no hacemos, es fundamental. Y como tenemos tiempo y ganas de aprender, pues aquí tenemos al doctor, hay que exprimirle el zumito, lo hemos cogido a David, digo, venga, vamos a usarte, que llevas unas sesiones con medio desaparecido, de aparezco 5 minutos, saludo y me voy, se acabó. Vale, que no ocurra, vaya. Que no ocurra, a currar hoy. Pues muy buenas a todos, un placer. Y bueno, yo creo que es un poco interesante dar este pequeño plus de saber qué es lo que tenemos delante, ¿no? Estamos acostumbrados a ver comentarios en las retransmisiones, a decir tal jugador tiene tal lesión, tal otra. Entonces tenemos que centrar un poquito en el juego en general y en fantasy en particular. ¿Qué supone cada lesión? En función de las posiciones, es decir, hay lesiones que influyen más a unas posiciones que otras. ¿Qué repercusiones puede tener eso en el juego del propio jugador y de sus compañeros? Y sobre todo saber cómo puede responder luego a posteriori, una vez ya solventada la lesión, qué secuelas pueden quedar para poder prever en determinados matchups. Por ejemplo, cuando un jugador va a estar limitado en cortar hacia un lado y no hacia el otro, para saber que si el equipo contrario tiene un linebacker más potente en un lado que en otro, va a tener más capacidad o va a tener que haber ajustes, etcétera, 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 ¿no? Entonces queremos dar ese pequeño plus, ¿no? Ese pequeño paso adelante, no solo para algo tan trivial como va a jugar o no va a jugar, sino para saber plazos, saber qué hacer con la gestión de la IR y saber exactamente qué esperar en los matchups que nos vamos a encontrar en las diferentes jornadas. Mejor explicado imposible. Genial. Ya sabéis que sacamos el programa en audio y en vídeo. Hoy Perfecto. es aconsejable que lo veáis en vídeo porque vamos a tener unas diapositivas muy interesantes y demás. O sea que si lo estáis escuchando en audio, ya pues seguidlo, ¿eh? Y luego ponéis el vídeo, por lo menos esa parte de
de las gráficas y diapositivas para que entendáis y sepáis más de anatomía, que oye, la fantasy, si sirve para eso, bien sea. Mac decía que tú y yo somos meras comparsas, ahora voy contigo, pero antes, Luis, ya que tenemos aquí a un tipo que ha jugado a esto al primer nivel, la primera pregunta que se me ocurre es ese postpartido que todo el mundo dice, es que la NFL cuando el lunes el jugador no se puede ni mover porque duele todo el cuerpo, porque tal, tú das fe de que sí, ¿no? Cuando pasa el calor del momento y el cuerpo empieza a enfriarse, moverse es una odisea. Mira, yo te quiero contar, ahora ya ni me lo plantearía, ya ni me lo plantearía, porque hasta incluso llevado a terrenos lúdicos, antes, cuando era joven, salía los jueves, los viernes y los sábados y me levantaba perfectamente al día siguiente. Ahora salgo un día con algún amigo, pero me voy a dormir, no aquellas horas de antes, a las 3 y no me levanto, me cuesta 2 días para que ¿vale? Puesto en aspecto lúdico. En aspecto deportivo, te digo yo que en aquella época, con 23 añitos que empecé, con 22 añitos, 21 añitos, empecé a jugar a esto, te aseguro que tras un partido había un par de días después que tú no eras capaz. Bueno, de hecho nosotros al día siguiente los jugábamos los domingos, por lo más general. El lunes era análisis, vídeos, sentaditos todos a analizar vídeos tranquilamente, aquello, y ya el martes empezábamos con algún tema más físico, relajado, tranquilo, y hasta el miércoles no empezábamos verdaderamente a dar, porque era imposible, ¿eh? Estoy hablando con 21, 22, 23 años que te puedes tirar o crees que eres Superman todavía, tu cuerpo era imposible, vamos, era imposible. O sea, los golpes salen luego. O sea, durante el partido no te estás enterando, sinceramente. O sea, ya te digo yo, porque yo he estado jugando media parte con la clavícula partida y sin darte cuenta, sinceramente, ya tengo aquí, es una lesión que, bueno, fue la que me impidió ir a los Dragons y por ende ese mes de staff a Estados Unidos. Pues recuerdo la lesión y yo estuve jugando toda la primera parte con esa lesión. Y cuando un momento voy a la banda le digo al médico, oye, noto un crec aquí, ¿sabes? El tío puso la mano ahí y ya dijo, siéntate, y ya la segunda parte ya no sale. Pero aquello que le dije, oye, hay una ligera molestia. En el momento no te enteras, pero después aquello es criminal. O sea que, sí. Doy fe. Pues confirmamos. Doy fe. Es importante eso incluso en profesionales, ¿no? Que es un poco lo que llamamos la recuperación activa, ¿no? Después de un enfrentamiento y habiendo habido colisiones y golpes y tal, luego los primeros días tenemos que recuperar un poquito y, pues lo que dices, es muy difícil moverse y luego ya utilizamos diferentes técnicas. Utilizamos el frío, utilizamos el agua, utilizamos técnicas manuales, etcétera, y utilizamos determinado ejercicio muy suave, en unas características muy pautadas, pues no podemos pasar de tal actividad, no podemos hacer estiramientos a más de tal grado para favorecer drenar todos esos hematomas, dejar las condiciones del tejido conectivo lo mejor posible y que a partir de ahí podamos regenerar y que podamos estar en actividad lo más rápido posible. Exacto. Entonces eso es un área que también es importante, no solo para la prevención de lesiones, sino para devolver al jugador a un rendimiento adecuado. Entonces es parte también de la tarea que tiene el staff de condicionamiento físico y el staff médico. Entonces es importante, eso es muy importante. Mac decía que tú y yo somos comparsas, vamos a dedicarnos a aprender tranquilamente, a poner la oreja y a aprender, pero, hombre, ya que estás aquí, vamos a sacarte un poco de jugo, joder, que no estés aquí solo de Miranda, pagando ahí las rondas, que no, joder, ya que tal. Hoy aprendiendo gratis, David, no pasa nada. Siempre. Claro, no, esto no está pagado. El saber no ocupa lugar, aquí atentos. Hombre, yo ya sé lo que es un turf toe, que luego lo veremos, Luis y demás. David, vamos. Tengo yo un concepto médico que, vamos, impagable. Hay Ángel Spray, turf toe, ya podemos abrir una clínica tú y yo casi. Bueno, bueno, la abrimos y que traje David. Y domináis el concepto de articulación acromioclavicular a unos niveles apasionantes, ¿no? Vamos, hablo de ello. Por lo menos. Eso va en clavícula, ¿no?
seguro que va de clavícula, ¿no? Ahí está, vas orientado. Claro, ¿quién habla de eso con su mujer? Comes y con el café hablas, ¿no? Pues eso, del tooth de no sé qué. Vamos, ya es parte de mi rutina diaria, ya. ¿Quién lo ha dicho? Si mi mujer hablara de lo que hablamos a veces. Mejor que no, deja. Déjalo ahí. Mac, decíamos, ya que estás aquí tú y yo de temas médicos no vamos a hablar más que lo justo, pero de gestión de la IR sí podemos hablar, sobre todo De tú. tiempos, ¿no? Tiempos. De que vamos a hablar un poquito. La IR Fantasy la vimos un poquito hace unas semanas, ¿no? Que existe la IR en las plataformas, que puedes meter jugadores lesionados y demás. Pero bueno, háblanos un poquito más de cómo gestionar en tema fantasy esos jugadores lesionados y demás. Lo primero y más importante, que siempre lo decimos, cuando hace tu liga, tienes que ver qué nivel ha puesto el cómics, qué nivel o qué grados permite para meter en IR. Al final, la IR, entiendo que ya todos sabemos lo que es esa reserva de lesionados donde no tienes que cortar a X jugadores. Ahí hay que ver el cómics cuántos ha puesto. Normalmente se ponen 2, 3 por liga, depende del roster. Y también hay que ver qué nivel, es decir, si hay cómics que permiten que el questionable ya entre. No sé si tienes por ahí algún pantallazo de los distintos niveles de IR. Y sí, luego lo pondremos. Luego lo metemos. A partir de cuántos puedes poner y esa buena gestión. No sé si vamos a comentar ahora también para evitar lo que nos puede pasar, es decir, al final tener mal gestionada la IR nos puede suponer que nos pasa a todos cuando tenemos muchas ligas. La plataforma no te va a permitir hacer waivers, no te va a permitir tradear jugadores, no te va a permitir coger free agency si no la tienes bien gestionada. Es decir, si dejas en IR un jugador que ya está recuperado o que tiene un grado de lesión menor al que el cómics considera que puede estar ahí, la plataforma no expulsa a ese jugador de ahí, pero te bloquea todos los movimientos. Como a ti y a mí y a muchos otros nos ha pasado en alguna liga este año, cuando llega el día de waivers, te das cuenta que te dice la plataforma error, usted tiene en IR a Drew Brees, por ejemplo, David, y no puede usted coger a ese jugador como a alguien le pasó hace unas semanitas. Sí. Esa anécdota, olvídala. No existió. No perdí la semifinal del torneo de maestros por ella. Me niego a comentar esa reunión. En fin, vamos a hacernos un poco. La primera que hay que diferenciar, Mac, es que no es lo mismo un lesionado de larga duración en una Dynasty, es decir, una liga que permite mantener jugadores de un año a otro, que en una fantasy en la que se draftee cada año. Es decir, un Josh Kittle, por ejemplo, Luis, que se lesionó patente toda la temporada, en las fantasies que se año a año se cortó directamente, es decir, ese jugador ya no va a jugar, va de draft que viene, lo corto y pasa a otra cosa. Pero en una Dynasty sí puedo tenerlo todo el año en la lista de lesionados, ficho a otro por él y luego cuando llegue el momento de ver con qué jugadores me quedo para la siguiente temporada, decido si Kittle o no, que obviamente Kittle sí. Bueno, pero Kittle en este caso sí él pudo reincorporarse en los 3-4 últimos partidos. El caso sería pues un Garoppolo, ¿no? Que se lesionó ya. O Saquon Barkley, en la jornada 2 se rompió, por ejemplo. Claro. Y pues Fantasy que se draftea enteramente año a año, se cortó a la jornada 2, hasta luego. Y en las que son Dynasty, pues generalmente la gente lista de lesionados y a por otra cosa. Claro. Pero Mac, esto quiere decir que una Dynasty, mucho cuidado con llenar tu IR con jugadores que estén lesionados para toda la temporada, porque te puedes encontrar en la jornada 3 con que ya no tienes más huecos en la IR y tienes que empezar a buscar las castañas de otra manera. Claro. Al final la IR también nos sirve, lo que dices tú, o sea, aparte si es una Dynasty para tenerlos ahí guardaditos hasta el año que viene, también los jugadores, sobre todo en temporadas como esta, que han permitido una IR de 3 partidos, por ejemplo, te da margen de guardar ese jugador, no tenerlo que cortar, para luego poderlo recuperar. Si lo tienes lleno de broza, si vas metiendo ahí a Marlon Mack y compañía, que nos pasó a muchos, te quedas sin ese huequecito, así que la IR distingamos si es Dynasty y si es Redraft, y si es Redraft hay que utilizarla, pues eso, como su nombre indica, una reserva de lesionados para tener un fondito de armario ahí en movimiento. Sobre todo, Mac, qué divertido es tener un equipo lleno de lesionados en una jornada en la que hay 4 o 6 equipos en bye y dices, pues entre que tengo el banquillo lleno de lesionados de 2 o 3 semanas y que tengo a media plantilla titular en bye,
pues empieza a cortar jugadores o no hay otra, porque eso hay que decirlo claro. No vale bajo ningún concepto dejar un jugador lesionado en el equipo titular. No se puede, es alineación ilegal y yo al menos en mi fantasy, tacatá, mano dura, jugador cortado. Pero a ver, se puede porque la plataforma lo permite, pero como el cómics lo vea, yo lo que hago es, y voy a hacer a partir de ahora es contra el jugador. Porque una pregunta muy básica, ¿vale? Que probablemente para los niveles en los que estáis. ¿El comisionado no ayuda a esos toquecitos? Pregunto. Sí. Pregunto, lo digo para... Pues sí. Yo siempre soy de aquello de ir cogiendo ritmo. Oye, cuando ya me han dado esto que es lo mismo, pero yo siento, no soy de un aprendizaje muy rápido. Al momento me cuesta... entonces, pues si te dan 2 o 3 toques de un tema, pues ya vale, ¿no? No sé si esto se da o no. Sí. Tú, lo he visto con el hacha, pero, David. Sí. Hombre, a ver, lo lógico, Luis, es la primera semana que ves ese caso, avisas al manager, oye, que tienes a Saquon Barkley lesionado en el equipo titular. Cámbialo. La primera semana te aviso. Vale. La segunda, igual también. Oye, que tienes a otro jugador lesionado, ¿qué tal? Vale. Otra cosa es que yo te avise y tú no me hagas caso, en cuyo caso me puedo enfadar, o que tenga que estar todas las semanas RQR. Vale, es decir, vale. Obviamente todos podemos, hay gente que alinea a última hora de la tarde, gente que alinea antes, todos tenemos nuestro ritmo, siempre hay que avisar. Pero llega un momento en el que hay que ir con la pala, hay que coger la pala del armario de Luis y decir, hasta aquí. Ay. Pero bueno, bien. Esto es una cosa, Luis, porque hay muchas veces que tú tienes que cortar jugadores lesionados porque necesitas tener titulares. Es decir, llega un momento que como tienes tanta cantidad de lesionados en el banquillo que dices, esto más los buys no me dejan hacer un equipo titular y llega el momento, Mac, de decir, pues tengo que cortar a un lesionado porque no puedo hacer otra cosa. Sí, ahí tienes que valorar a quién tienes en la IR, efectivamente. La IR a largo plazo está pensada para un Saquon Barkley, porque luego, o por ejemplo, como ha pasado este año con George Kittle, se dijo cuando se lesionó la jornada 2 o 3, ¿no, Luis? Sí. Que no iba a volver. Sí. Luego cosas de la medicina y de que el tío se habrá roto los cuernos por recuperar. Sí. En la Wii 15 o 16, me parece, ya empezó a jugar. Sí. Para eso tienes la IR. No, es brutal. David igual nos ilustra más, pero la lesión que tuvo, yo recuerdo que el lunes o el martes siguiente a la lesión, él dio unas declaraciones que en una semana o 2 quería jugar. Y todos dijimos, no, calma, estate quieto. No me recuerdo ahora exactamente si eso era factible o no. David nos podría ilustrar, pero yo creo que, vamos, era, ¿no? Fue un problema de interpretación de mensajes. Es decir, tuvo mucha suerte porque las fracturas de los huesos de los pies son puñeteras. Básicamente porque, a ver, las partes de hueso donde articula con otro hueso, eso está tapizado por cartílago, entonces por ahí no entran arterias para nutrir al hueso, ¿vale? Entonces, en huesos como los huesos de los pies, que son muy cúbicos y que tienen muchas partes que articulan con otros huesos, es muy fácil que en una fractura se te quede un trocito de hueso sin vascularizar. Y eso lo que ocurre es que luego se necrosa, es decir, se pierde, se estropea y eso ya da lesiones muy graves y muy crónicas. El ejemplo más típico, todos que hemos visto baloncesto, Yao Ming, el pívot de la NBA, tuvo ese problema gordo y al final eso siempre acaba mal. Ese es el grave problema de las fracturas en los huesos de los pies. La suerte que tuvo Kittle es que rompió el cuboides. El cuboides es un hueso, a que no lo adivináis, con forma de cubo, que es muy plano, muy robusto y que solo tiene 3 superficies articulares. Es decir, es muy difícil que el cuboides se necrose. Si has de elegir que se te fracture un hueso del pie, es ese. Entonces, probablemente habían los primeros mensajes cuando te dicen fracturan un hueso del pie es adiós temporada y ya veremos. Y ya veremos en el futuro. Cuando ya aflora, que es el cuboides, entonces se le dijo a Kittle, ¡buah, tranquilo, que has tenido una potra, no te preocupes, enseguida vas a poder volver y al 100%. Y entonces sale Kittle en sus redes sociales o en rueda de prensa diciendo, ¡buah, chavales!
En 2 semanas estoy. Claro, hasta que luego le dijeron, quieto León, una cosa es una cosa y otra cosa ya son 2. Entonces, realmente tuvo mucha suerte, pero claro, los tiempos de curación son los que son. Todos nos hemos fracturado algún hueso. ¿Qué te dicen siempre? 40 días de entrada. Porque tiene que haber un callo de fractura, es decir, un conjunto de sangre que se queda alrededor de la fractura. Eso va modificando su estructura celular. A partir de ahí empieza a calcificar. Es decir, eso requiere un tiempo. Lo podemos intentar adelantar, acelerar lo que queramos. Pero claro, hay tiempos biológicos. Es decir, hay determinadas acciones en el organismo que requieren un tiempo determinado. Claro. Y esos tiempos biológicos son moldeables pero no comprimibles, es decir, tú puedes adelantarlos levemente pero no puedes superar ciertos límites. Por eso hay determinadas lesiones, una rotura muscular, que por mucho que quieras correr, nunca vas a estar antes de 2 semanas, porque no puede ser. O sea, aunque estés en playoffs, lo que tú quieras, pero no llegas. Entonces, hay tiempos biológicos de curación que son irrenunciables. Tú si levantas una parte... Sí. Y una cosita, David, ahora que estamos ya con el tema de la clonación a la orden del día, ¿eso nos puede ayudar? ¿Algún tipo de chute por ahí? No sé, digo yo, por soltar estos vale, ¿no? Vale, todo esto que hablamos siempre de las células madre y tal. Vale, tenemos que hablar con propiedad. Hoy día no se usan células madre para nada. Las células madre plenipotenciarias, o sea, es decir, las células madre originarias que se pueden diferenciar hacia cualquier tipo celular, todavía no se pueden utilizar. Se utilizan células dentro de una familia, de una estirpe celular, células más atrasadas. A ver cómo te explico. Tú puedes coger un ladrillo y un ladrillo se puede convertir en una pared, se puede convertir en un tabique, se puede convertir en un pavimento o lo puedo romper y hacer grava. Vale, y entonces según lo que yo haga con ese ladrillo va a ser o una pared, o parte del suelo, o parte del relleno de una estancia. Pues con el tejido conectivo es igual. Hay células originarias que a partir de ahí se pueden diferenciar hacia músculo, hacia hueso, hacia tendón, en determinados pasos. ¿Vale? Bien. ¿Cuál es el tema? Que hoy por hoy lo que no conseguimos es controlar por qué una célula se diferencia hacia hueso o hacia músculo. Es decir, no conseguimos controlar eso. Claro, hoy por hoy, ¿qué hacemos? Ponemos una célula de esas en el músculo y confiamos en que se convierta en músculo. Y generalmente lo hace, pero alguna vez no. Por eso todavía las células madre hoy por hoy todavía son más una potencialidad y el futuro que el presente. ¿Qué hacemos hoy por hoy? Usamos el PRP, el plasma rico en plaquetas. Básicamente, ¿qué es esto? Extraemos sangre del paciente, lo metemos en una centrifugadora y entonces, si recordamos física, se va a diferenciar por segmentos, por pisos, en función de su densidad. Entonces, cogemos con una pipeta y cogemos la sección de las plaquetas, ¿vale? Y eso se lo vamos a inyectar al paciente. ¿Qué va a hacer eso? Eso contiene un montón de plaquetas y un montón de productos químicos del organismo que aceleran la cicatrización de un tejido. Eso lo usamos, por ejemplo, en un problema de un cartílago o en una rotura muscular. Vale. Y entonces conseguimos cerrar la brecha antes. Vale. Pero no es un tejido de la misma calidad que el que teníamos originariamente. Tú te haces una rotura en la piel y se te hace una postilla, pero una postilla no es piel. Es algo que tapa de momento y que hace que luego debajo se haga la piel de manera adecuada, que cierra el espacio y que favorece la cicatrización. Entonces nosotros hoy por hoy, para entendernos, conseguimos hacer postillas dentro de un músculo o de un cartílago, pero todavía no conseguimos regenerar el tejido a la misma calidad de tejido que teníamos previamente. Para y tú. Su eminencia. Bien. Pues viendo que su eminencia está ya desatada, y ha estado en calor ya después de que Mac y yo hicimos de teloneros en Mac, vamos a dejar ya que la estrella principal irrumpa en el escenario, que ya ha entrado irrumpiendo como un Miura. Y vamos a empezar a hablar ya de lo que hemos venido aquí, de médicos.
Yo voy a ponerme a compartir pantalla para poner esa presentación tan magnífica que nos hizo el gran doctor. Y vamos a empezar a hablar de estas cosas. Y vamos a empezar, David, con lesiones y fantasy fútbol. Esta fantástica presentación. Aquí tenéis la cuenta de Twitter del doctor, @médicofantasy. Cualquier pregunta que tengáis de un jugador, cualquier cuestión que tengáis, le tuiteáis que el buen doctor os da debida respuesta. Y David, llegamos a los principios básicos y yo dejo que tú le des caña. Yo voy marcando lo que tú me digas. Muy bien. Vamos a ver, en un primer momento tenemos que tener en cuenta qué tipo de lesión tenemos. Siempre hemos dicho que es muy importante entrenar, etcétera, etcétera, para prevenir lesiones, ¿de acuerdo? Pero una de las cosas que tenemos que tener clara es que es mucho más fácil prevenir una lesión muscular que una lesión de alto rango articular. ¿Qué es una lesión de alto rango articular? Muy sencillo, cuando te retuerces completamente un tobillo o una rodilla se torsiona, etcétera, ahí hay determinados elementos no contráctiles, es decir, cápsulas, ligamentos, etcétera, que saltan, que se rompen. Es lo mismo que cualquier cosa en este cuerpo, ¿no? Es decir, cuanto menos elástico es un elemento, más fácil es que rompa. Entonces, el entrenamiento, los distintos factores, sobre todo nos ayudan a prevenir lesiones musculares. ¿De acuerdo? En cambio, las articulares es mucho más complicado. Imagino, Luis, que a ti te habrá pasado que hay veces que tú entrenas y tal y te empiezas a estirar y, bueno, va, te lo soluciona. Pero que cuando un tobillo se te va y ahí tienes poco que hacer. Vamos, poco no, nada. Pues nada. Exactamente es lo que queremos transmitir, ¿no? Es decir, que está genial el trabajo de preparación física de prevención de lesiones, pero que todo tiene un límite, y más en un deporte como este, en el que hay contacto directo y un contacto directo de alta intensidad. Entonces, ahora hablaremos un poco de los distintos factores que nos ayudan, por supuesto, en las lesiones de tejidos blandos, de tejido contráctil, pero también en estas lesiones articulares que son más complicadas. Entonces, uno de los factores que siempre son importantes son el entrenamiento. El entrenamiento es importante, por un lado, porque te da más potencia muscular, más fuerza, resistencia, más fuerza explosiva, etcétera. Eso es muy guay, muy importante para tu desempeño en el campo, para que seas mejor haciendo tu labor, pero también para proteger tu organismo. Por un lado, el músculo, cuanto más potente sea, más va a protegerte de un impacto directo en la zona, más almohadilla tienes, es mejor la grasa, pero claro, una cosa ya está reñida con el rendimiento. Y por otro lado, va a hacer que, como los músculos rodean las articulaciones, hay determinados momentos en los que los músculos van a actuar como ligamentos y van a evitar que una articulación se lesione. Todos habéis tenido la situación en la que un tobillo se empieza a doblar y lo recuperas y no te llegas a hacer un esguince, es una simple torcedura, ¿vale? Eso es así porque los músculos que rodean al tobillo perciben el estiramiento y hay un reflejo a nivel de la médula, contrae ese músculo externo y cierra el tobillo por fuera. Entonces es muy importante el entrenamiento para que estemos preparados para detectar esas situaciones y que nuestra musculatura nos proteja de lesiones mayores. Esto, Luis, imagino que durante vuestro entrenamiento hay cosas que se entrenan de esta manera. Ejercicios en equilibrio, a la pata coja. Vamos, absolutamente, cargando sobre la pierna, los saltitos en un lado, en el otro. Vamos, eso era a la orden del día. Sí, por supuesto. Exactamente. Claro, pues cosas preventivas. Sí. Eso es. Este tipo de ejercicios se hacen, por un lado, para dar determinadas características físicas, pero por otro lado, para prevenir posibles lesiones, aunque no sean de muy alto rango articular. Y luego, por otro lado, porque el cerebro no entiende de músculos, entiende de acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Tú cuando quieres levantar un brazo, no le dices al cerebro, contrae el deltoides 17 grados. No. El cerebro actúa con determinadas cadenas musculares y hace una acción que nosotros le hemos pedido. Y para eso va a usar los medios a su alcance. Entonces, el entrenamiento desarrolla programas, engramas motores. Es decir, aprendes que cuando tú ves venir un balón hacia ti,
tienes que elevar el brazo contrario, el otro ponerlo de esta manera, de manera que tú ya lo hagas automáticamente y lo hagas en las mejores posiciones articulares posibles. Entonces, como en cualquier función de la vida, cuanto más automatizado está y menos tienes que pensar en ello, menos esfuerzo te requiere. Que por eso los drills de habilidad en vuestros entrenamientos, ¿verdad, Luis? Absolutamente. Repetías aquello y decías, oye, que ya lo he hecho 40 veces bien. Pues 45 más. Efectivamente. Hay estudios científicos que intentan cuantificar cuántas veces hay que repetir un gesto para que el cerebro lo integre dentro de un programa, dentro de un engrama motor. Era un número. Sí. Sí. Número, pues era un número. 1200. O sea que es más o menos lo que se sabía hace unos años. Ahora puede haber habido. Yo ahora trabajo más en el tema maxilofacial, entonces no es algo en lo que esté tan al día, pero si no ha cambiado mucho la cosa, va por ahí el tema. Entonces, por eso se hace, para intentar integrar todo eso y integrar más cosas, la coordinación ojo-mano, la propiocepción, el equilibrio, todas estas estructuras que van a compaginarse para que nuestro cerebro elabore las funciones lo más rápido posible y lo más veloz posible, ¿vale? Claro, para David, que luego y yo creo, nos ocupemos de lo David, demás. Perdóname, Sí. Perdóname. Y aquí incorporando también un tema que imagino que eso ya debe ser, porque claro, al final no era una cuestión de dos. Fíjate si es una acción quarterback que wide receiver, es una acción de coordinación de dos. Entonces también toda esa acciones de repetición de drills y todo, pues claro, era para la coordinación entre dos diferentes personas, ¿no? En este caso. Pero dentro de cada uno, lo que se hace es que esa repetición hace que tu programa de contracción de determinada acción dure X. Entonces buscamos que el programa de cada uno dure lo mismo. Claro, es decir, tú no te coordinas en función de lo que ves, sino que tienes lo que tradicionalmente se llama memoria muscular, que es un término un poco... pero bueno, buscas esa coordinación en función de la duración del patrón motor para que vaya coordinado el de uno con el de otro, ¿no? Va un poquito por ahí. Y claro, ligado con esto, interviene mucho quién es tu entrenador. Es decir, cuanto más capacidad tenga el propio entrenador de entender estos conceptos, de conseguir desarrollar, de no repetir simplemente ejercicios que él ha hecho antes o después, sino de conseguir desarrollar drills para funciones determinadas, para repetir gestos determinados. Claro. Cuanto más conocimiento tenga de la técnica individual, que también nos va a proteger para que no es lo mismo hacer un placaje, un arm tackle, un placaje con el brazo así, que con el brazo así. Es decir, cuanto más alineadas estén las articulaciones, menos me voy a lesionar. Entonces, es muy importante el conocimiento de la técnica individual. En eso se incidirían un montón, imagino, Luis. Vamos, yo al principio de todo, cuando todavía todas estas cosas no se tenían muy en cuenta, recuerdo todavía en una jugada que nos recuperaron, yo soy de ataque, pero una jugada que nos recuperaron el ovoide, el equipo contrario, no se me ocurrió nada más que en mi reacción poner el brazo así sobre el jugador que venía, estirar el brazo, con el jugador que venía con toda su fuerza, acabando de recuperar el ovoide, y el brazo se me fue a tomar por saco, clac. O sea, claro, se me salió absolutamente. Claro, pero fue una reacción que tuve instintiva. Tú si sabes perfectamente y lo has entrenado, sabes que eso jamás lo puedes hacer con una locomotora que viene, claro. Ese es el concepto exacto. Tu cerebro no tenía los engramas motores, los programas para defender esa jugada. Tú no has sido entrenado para eso. Entonces funcionas con tu instinto. Y claro, el instinto llega hasta donde llega. Hay determinadas cosas que o las entrenas o no las puedes hacer. Es decir, si tú intentas hacer un tackle mal hecho, colocando mal el cuello, vas a acabar fatal. Cuidado. Entonces, vas a acabar como Sacier. Es decir, claro, mucho cuidado con las lesiones de alto rango articular. Claro. Genial. Muy bien. Luego, ¿qué más comentamos? El material. El material es muy importante. Y afortunadamente en eso hemos avanzado un montón. Y sobre todo en un deporte tan variable como esto. Si nos fijamos, todo el material del fútbol americano
es completamente diferente en función de la posición. La coraza no tiene nada que ver, la de un liniero con la de un corredor, con la de un receptor, no tiene, con la de un quarterback. No tiene nada que ver la rejilla del casco, incluso el modelo del casco. No tiene nada que ver las zapatillas. Es decir, no tiene nada que ver la bota que se pone en una línea de ataque, que tiene que ir mucho más cerrado y tiene que proteger ese tobillo lateralmente, con una zapatilla de un corredor que tiene que ser mucho más ligera y que está preparado para un sprint. Pero incluso otras protecciones, como las de pantorrillas, las de muslos, etcétera, se hacen específicamente para la posición que va a tener un jugador en el campo. Por ejemplo, si yo tengo un receptor que siempre se alinea a la izquierda, voy a ponerle muchas más protecciones en el lado derecho, porque de ahí es lo normal que le vengan los golpes. Incluso cuando yo haga un vendaje funcional o mande al fisio que haga un vendaje funcional, va a tener que estar completamente asimétrico, porque la función no va a ser simétrica en los dos lados. Entonces eso es algo que tenemos que prever y que es muy, muy diferente. Aparte que es un material que vale una pasta, las protecciones estas, ¿verdad? Sí, ya te digo. Había que invertir. Y el problema, invertir e importar, porque evidentemente eso no vas al Decathlon y te lo compras. Exacto. Sí. Muy bien. ¿Teníais problemas para conseguir zapatillas de calidad? Tú piensas, en mi época, y ahora, si te estoy franco, no sé cómo yo creo que ahora no tanto, que está mucho más evolucionado, ¿no? El tema de compra, pero tú imagínate en el 1988 cuando yo empecé a comprar, cuando yo empecé a jugar. Claro, aquí no se veían ni los partidos. Tú podías ver un partido en algún resumen a los 10 días de haberse jugado, o a la semana. Claro, imagínate ya ponerte a intentar elucubrar, hacer compras cuando no había pues todos los sistemas que hoy tenemos. Aquello era una locura. Se abrieron unas tiendas específicas que tuvimos, por ejemplo, en Barcelona tuvo, creo que en Madrid también hubo, específicas de eso, y por ahí, pues bueno, solicitabas cosas y si no estaba allí te las pedían, pero ya, ¿sabes? Pero costaba. Y Claro. valían un riñón, está claro. ¿Y cuántos ratazos pegabais vendándoos antes de los partidos? Porque eso... Era una locura, vamos. Tú empezabas el partido, tenías que calcular mínimo 20-25 minutitos, mínimo digo, para toda esa acción, por jugador, para toda esa acción de vendado y de trabajar toda esa parte. Sí, vamos. Claro. Sí. Es una función primordial para prevenir todo este tipo de problemas. Luego, algo que tradicionalmente comentamos mucho, que es el campo. No tiene nada que ver un campo de césped artificial, un artificial antiguo con un césped artificial moderno. ¿Qué hay debajo del césped artificial? Un campo de césped natural en condiciones, calefactado, mixto. Todo eso cambia completamente la manera de actuar de todo, sobre todo del miembro inferior, ¿vale? Los campos que son muy duros, los campos artificiales que son muy duros por debajo, siempre tienen el problema de que sufren mucho el pie cuando tiene posiciones anguladas muy grandes. Por ejemplo, en el turf toe, que luego vamos a comentar, en las arrancadas, en los cambios de dirección bruscos y cortos, ahí el pie es la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. Vas a ejercer mucha fuerza en un punto escaso, con lo cual hay mucha presión y hay poca amortiguación, porque además las botas de fútbol americano tienen muy poca amortiguación en el antepié. Entonces, eso va a producir lesiones articulares y sangrados articulares en el pie que son difíciles de concretar. Por eso el turf toe se llama turf toe, porque es mucho más frecuente en campos artificiales que en campos naturales, ¿vale? Se ha trabajado mucho ahora en los céspedes artificiales y se ponen rellenos bajo el césped artificial que simulen un poquito la textura de la tierra. Simulan, pero no llegan nunca a ser exactamente iguales. Luego, el problema en los campos naturales es que sean campos muy regulares, como puede pasar en Chicago. ¿Qué podíamos esperar del Soldier Field? Que tengan agujeros, que sean irregulares, que esté helado debajo. Todo, cuanto mayores irregularidades haya en el firme, mayores problemas vamos a tener, porque lo tiene que compensar no solo el pie, sino tobillo, cadera, rodilla e incluso pelvis. Se hablaba, perdona David, de esto, o se apuntó y señaló mucho al MetLife, ¿no?
Hubo a principio de temporada lesiones incluso de Niners, ¿no? Reiteradas allí por allí. Creo que se habló mucho, hubo mucha. Y MetLife no es lo peor que hay. O sea, ahora mismo lo peor que hay en la liga, por supuesto, es Chicago. Y lo peor que había era San Luis. San Luis era un auténtico desastre porque era una moqueta finísima del año de la polca y debajo era hormigón armado. Entonces, de hecho, no sé si recordáis, cuando Surline jugaba en los Rams, se lesionó el pie en ese suelo y ya lo remató pisando una boca de riego y tenía un hematoma tremendo que luego tuvo serios problemas. Entonces, es algo que hay que tener siempre en cuenta en este tipo de enfrentamientos. Luego nos queda el clima. No es lo mismo llevarte un golpe a 25 grados que a 5 bajo cero. Sí. ¿Verdad? Para nada. Era como si te tiraran una piedra. O sea, cuando jugábamos con frío, aquello que decía. O sea, era vamos, pavor, tenías pavor de esos partidos, ¿eh? Claro. Y no solo son los golpes, porque cuanto más frío hace, la musculatura es menos. Hay menos viscosidad. La viscosidad es la resistencia que ejerce un fluido a modificar su posición. Y depende de la temperatura y de la velocidad. Es decir, por ejemplo, tú estás dentro de una piscina y si mueves el brazo despacito, el agua ejerce una resistencia. En cambio, si pretendes mover el brazo muy rápido, ejerce mucha más resistencia. Y no es lo mismo en agua fría que en agua caliente. Pues el contenido de los músculos, el sarcolema, es decir, la parte contráctil del músculo, se comporta como un gel. Entonces es muy sensible a la temperatura. Cuanto más frío, más rígido y más viscoso, con lo cual es más difícil estirarlo, con lo que es mucho más fácil tener determinado tipo de lesiones musculares. Entonces, eso es muy importante a la hora de prevenir. Por eso, hay que calentar. Claro, por eso ahí radica gran parte de la ventaja que tienen los equipos del norte que no tienen campos cubiertos, porque o estás muy preparado o es muy fácil tener problemas musculares. Entonces siempre es un componente a tener en cuenta. Y luego, aparte de los golpes, es muy importante saber recibir los golpes, modificar tu posición para saber recibir un golpe y saber caer. Saber caer. Sí, claro. Si no sabes caer, vas a tener hematomas y lesiones en las zonas y sangrados incluso, que son muy difíciles de prevenir. Entonces eso tienes que aprenderlo. Y eso también lo entrenaríais, ¿verdad, Luis? Joder, entrenábamos. O sea, la capacidad o la intensidad siempre de intentar rotar, siempre el máximo que con la caída y la inercia intentar rodar, eso era una de las claves en la caída, en saber caer, no caer ¡pum! Como un saco, ¿sabes? Intentar siempre tener una acción de rotación, ¿no? Claro. Y ahora se incide mucho, aparte, hilándolo con otro tipo de lesiones, en cuando caes cuello arriba, no dar con la cabeza en el suelo, evitar las conmociones, las concussions, ¿vale? Es la gran inmensidad de concussions no se producen tanto por el golpe como por la caída, ¿vale? Cuando caes y das con la cabeza en el suelo, ahí es cuando realmente hay concussions muy importantes. Siempre temed más las caídas que los golpes, a no ser que haya gente descerebrada, que por supuesto hay. Muy bien. ¿Me he dejado algo, David? Pues mira, te has dejado, y te lo digo ahora mismo, mientras miro, Luis, tenía una pregunta que hacerte yo. Eso de los famosos cubos de hielo que te metías después del entrenamiento para prevenir, divertido, ¿no? Muy divertido. No estamos en el horario infantil o lo que sea. Ni puta gracia. Dale caña. Ni puta gracia. Pero sí, yo recuerdo haber metido alguna bañerita llena hasta arriba de cubitos de hielo, que va muy bien para el tema, pero el primer momento como que no te apetece nada. No te apetece nada. Prefieres la sauna. Claro. Bueno, David, pues llega el momento y vuelvo a compartir pantalla. Designaciones de lesiones.
Muy bien. A ver, esto estamos todos acostumbrados a verlo todos los días, sobre todo cuando estamos jugando Fantasy. Esta letrita os aparece muchas veces al lado del nombre de vuestro jugador. El primer reporte de lesiones aparece los miércoles. Entonces, todo lo que aparezca antes de los miércoles es elucubración. Y lo vamos a distinguir en los grandes grupos de siempre. El probable, el questionable, el doubtful y el out. ¿Vale? Muy grosso modo, el probable indica que hay un 75% de probabilidades de que ese jugador juegue. Prácticamente es seguro que el jugador va a jugar cuando le aparece una P al lado. ¿De acuerdo? Estemos muy tranquilos. Questionable es un 50-50, es con lo que más juegan los equipos. Doubtful es un 25% de probabilidades de jugar. Es harto complicado que un jugador doubtful juegue. Y el out directamente te descarta. ¿Vale? Y como comentábamos antes, es interesante conocer tu liga para saber si te permiten directamente un out meterlo en la IR esa semana, ¿vale? Porque eso ya te da un hueco libre en la plantilla que tú puedes rellenar fichando a otro jugador. En cuanto a las listas, pues tenemos la IR, la Injured Reserve, que tradicionalmente tenías que estar un mínimo de 8 semanas dentro, pero que este año, por toda la problemática COVID, ha sido reducida a 3. Dentro de que estés en la IR, tienes la Injured Reserve Designated to Return, que es que cada equipo podía designar, antiguamente era un único jugador por temporada, luego fueron 2, ahora ya no sé ni cuántos son, en lo cual tú le pones a un jugador la etiqueta y ese jugador puede volver a ingresar a tu plantilla de vuelta de la IR. Una vez que le has puesto el IRD, tiene 3 semanas para volver al roster activo, o si no, automáticamente vuelve a la IR y no puede volver a alinearse durante el resto de la temporada. Luego tenemos la Player Unable to Perform, la PUP, en la que muchas veces colocas a los jugadores cuando sabes que no van a estar 5 o 6 semanas, ¿vale? Vuelven automáticamente después de esas 6 semanas y ya pueden ser de tu roster activo. Es como probablemente va a empezar Joe Burrow la temporada que viene. Y luego está la Non-Football Injury, que es para lesiones no relacionadas con el fútbol. Esto muchas veces está relacionado pues con alguna enfermedad de otro tipo, algún problema psicológico como le pasó a Everson Griffin, alguno que se ha ido de juerga y se ha reventado la mano con un petardo, como también ha pasado alguna vez. Alguna vez, sí. Llámame loco, pero bueno, ¿qué podría salir mal cogiendo un petardo con el puño? Siendo un atleta de élite, bien por ti. Hay que estar. Madre mía. Vale, entonces, bueno, esta no tiene tiempos estimados de retorno y, bueno, hay que luego modificarlo con alguna de las otras listas. ¿Vale? Entonces, básicamente, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Creo que ya pasas de diapo, David. Sí. Vale, porque aquí ya vamos a las designaciones de entrenamiento. También durante la semana vamos a ver las etiquetas del Did Not Practice, es decir, que no ha entrenado, Limited Practice, es decir, que dentro del entrenamiento ha hecho algunos drills y otros no, y los Full Practice, que es que ha entrenado a tope con el resto de sus compañeros. Y aquí nos interesa sobre todo la evolución. Es decir, un jugador que ha empezado la semana doubtful y que el viernes ya no es doubtful, sino que es questionable, que empezó con un Did Not Practice, que el jueves ya tenía un limited practice y que el sábado le cascan un full practice, no le hagáis ni caso al questionable porque ese tío va a jugar. Y todo lo contrario, un tío que ha empezado la semana questionable con limited practice y de repente el viernes te aparece un did not practice y encima, si te lo ponen doubtful, aún más, pero vamos, con el viernes con un did not practice, ya olvídate porque es harto improbable que ese jugador sea de la partida. Estamos muy atentos a la evolución, sobre todo. Es lo que más nos va a dar idea de lo que va a pasar con ese jugador, ¿vale? La evolución durante los entrenamientos, más que la propia letrita de la designación médica, esto es lo que más nos va a orientar acerca de si ese jugador va a ser de la plantilla o no, aparte de que sepamos efectivamente qué lesión tiene y qué plazos tiene, que eso nos va a terminar de despejar la duda. Pero a lo mejor no sabemos tanto. Pero estos datos los tenemos todos y los podemos ver. Así que viendo esa evolución vamos a tener una evaluación muy fiable. ¿Cómo lo veis, chicos?
Pues Sí, yo estoy flipando de lo que estoy aprendiendo. Vamos, teníamos en cuenta algunas de las cosas que estás diciendo. Claro, cuenta que supongo que como en todo habrá habido una evolución y estudio, ¿no? Para tipología de ejercicios, de preventivos y tal, ¿no? Y ya teníamos en cuenta cosas, pero vamos, lo que estoy oyendo ahora es que es prácticamente... vamos, es alucinante, no. O sea, es alucinante porque está con la boca abierta. Sí. Pues espérate, Luis, por lo que viene ahora. Porque ahora, David, nos metemos con el pie. Ahora es cuando empieza lo mollar. Y Ahora aquí empieza el vamos a rock and avisar a la roll. gente. Los que lo estéis escuchando en audio, a partir de ahora, más o menos minuto 50, buscad luego el vídeo y ponedlo, porque ahora es cuando el buen doctor ya ha puesto gráficos y vamos a aprender cosas del pie. Vamos, magníficamente bien. Así que, David, Estimados compañeros, esto utilizadlo para callarle la boca a vuestro cuñado cuando os diga que lo que tienes que hacer para curarte un esguince. Atacad sin piedad, dejadlo en ridículo, no tengáis ningún miedo. Es vuestro cuñado y se lo merece. pues, David, comenzamos aquí con esta diapositiva que nos pone pie El funcional. trípode. Y vemos un trípode y una vista del pie. Muy bien. Básicamente, un concepto muy claro que tenemos que entender, que es que el pie es como un trípode. Es decir, hay 3 puntos de apoyo en el pie. Uno posterior, que es el calcáneo, y 2 anteriores, que son la cabeza del primer y del quinto metatarsiano. Es decir, el bolito gordo que tenemos detrás del dedo gordo y del dedo chiquitín del pie. ¿Vale? No se reparten exactamente 33% de la carga a cada patita, pero sí que es bastante aproximado, ¿vale? ¿Y por qué tiene esta estructura tan curiosa el pie? ¿Por qué no es simplemente plano como el de los robots que dibujábamos de niños? En teoría debería distribuir más carga. Pues igual que hacemos con un trípode. Ese apoyo en 3 partes lo que te permite es adaptarte a las irregularidades del terreno. Si yo estoy pisando sobre un pie, sobre una zona en cuesta y yo estoy yendo transversalmente, el borde externo de mi pie está más levantado y el borde interno está más bajo. Entonces voy a poder cargar mucho más peso sobre el borde interno, menos sobre el externo, y voy a poder conseguir adaptar mi anatomía del pie a esa circunstancia. Si ahora de repente me cambia la curvatura a lo contrario, voy a conseguir torsionar el pie y modificar los apoyos. Es decir, esta estructura en 3 puntos nos va a permitir modificar de manera rápida y efectiva a todas las dificultades que nosotros encontramos en el terreno. ¿Cuál es el riesgo cuando nos encontramos algo inesperado? Pisamos a otro compañero, nos encontramos un agujero que no habíamos esperado. Ese tipo de cosas son las que nos va a costar más solventar y sobrellevar, pero todo lo demás va a ser bastante homogéneo y vamos a ser bastante capaces de sobrellevarlo. Además, si os fijáis, en la imagen que tenéis a la derecha, en la que veis la imagen anatómica del pie, no es un único hueso, sino que son varios huesos colocados uno a continuación de otro en ese arco. ¿Por qué? Pasa la imagen, David. Porque vamos a establecer el pie en base a 3 arcos, ¿vale? Un arco interno que va desde el calcáneo hasta la cabeza del primer meta, un arco externo desde el calcáneo a la cabeza del quinto meta y un arco transverso de la cabeza del primero al quinto meta, ¿vale? Para distribuir de manera homogénea el peso sobre los diferentes huesitos, ¿vale? ¿Por qué? Porque igual que en un arco, los propios huesos, al apoyarse uno sobre otro, distribuyen la presión y distribuyen la carga. Pero si yo tengo que adaptarme a otra circunstancia y tengo que cambiar el apoyo, puedo aplanar el arco, aplanar la curva de los diferentes huesos de manera que se distribuya más tangencialmente hacia adelante y hacia atrás. Y entonces yo no tenga que soportar la carga de una manera estática, sino que la anatomía de mi pie, la anatomía de todos esos huesecitos van a permitir que yo me pueda adaptar de manera dinámica a solicitaciones muy diferentes y que son cambiantes a lo largo de mi actividad, de mi marcha, de mi carrera, de mi quiebro, de mi atrapada de un pase. Bien, volvemos a la imagen anterior. Si nos fijamos, el trípode tiene otra cosa, que son esas patitas pequeñas que tiene que une
una patita grande con la otra. ¿Por qué? Porque aunque está muy bien la distribución anatómica, arquitectónica que distribuye el peso entre los distintos huesos del arco, esa pequeña banda va a asegurar que en ningún caso se abra completamente una parte del trípode con respecto a la otra. Entonces va a mantener el arco, va a mantener la congruencia de toda la estructura y va a hacer que no nos podamos lesionar. Esa estructura, en nuestro caso, es la musculatura de la planta del pie y la fascia plantar. Entonces, cuando eso tiene un sobreuso, también tiene unas repercusiones en cuanto a lesiones que veremos un poquito más adelante. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo veis? ¿Queda más o menos claro? Queda clarísimo, vamos. Vamos, ya al pie es el trípode, tú. Yo siempre al trípode tenía otro tipo de concepto. en mi experiencia propia, ¿verdad, Luis? En mi caso concreto, siempre me habían apodado el trípode de joven, pero voy a dejarlo ahí. Veo que el trípode estaba en otra situación. Tienes 3 trípodes, Luis, como debe ser. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues ya habiendo explicado un poquito esto por encima, pues ya vamos a la lesión favorita de David. Ay, el turf toe. ¿Qué? El turf toe, ¿vale? ¿Cuántas veces hemos leído esto en los jugadores, verdad? ¿Qué es un turf toe? Básicamente es un daño en la articulación metatarsofalángica del primer dedo, o sea, entre el dedo gordo del pie y el hueso largo que está justo a continuación. Lo que estáis viendo en imagen es una vista desde la planta del pie, ¿vale? Entonces, si veis, hay un hueso largo que tiene 2 huesitos chiquitines que se llaman sesamoideos y a continuación ya están las falanges del dedo gordo del pie. Entonces, casi siempre el daño se produce en la parte plantar de esta articulación, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo arranco o cuando hago gestos muy bruscos de corte o cuando voy a saltar, parto desde estar prácticamente de puntillas y hago un empuje hacia arriba, ¿vale? Entonces, ese gesto en el que estoy prácticamente de puntillas tensa mucho todas las estructuras de la planta del pie, ¿vale? Sobre todo de esa articulación, que es donde hacemos el cambio de ángulo, ¿vale? Entonces, esa es la zona que más sufre. Claro, tenemos que tener en cuenta que hay que hacer un diagnóstico diferencial porque hay básicamente 3 estructuras que se pueden haber lesionado dentro de ese mismo nombre. Puede ser la parte inferior de la cápsula de la articulación, ¿vale? Lo cual se cura razonablemente rápido, son un par de semanas, no es demasiado complicado. O lo que ya tiene un poquito más de chicha, que es que sea un problema en esos sesamoideos o en el flexor largo del primer dedo. Los sesamoideos, como veis, son 2 pequeños huesos como los huesitos de una oliva, pero mucho más pequeños, que se colocan en la parte de abajo del primer meta. ¿Por qué? Porque eso realmente va a transmitir mucha fuerza. Imagínate, Luis, tú tienes el pie apoyado para hacer un quiebro, para salir o a la izquierda o a la derecha, te da igual. Entonces tú siempre, si vas a salir, imagínate, apoyado con el pie derecho hacia tu izquierda, cargas mucho en la parte interna, en el sesamoideo medial. Si quiebras hacia el otro lado, cargas mucho hacia el sesamoideo lateral. Entonces, hoy como vamos de trípodes, esto crea un segundo trípode. Es decir, el apoyo ese final, cuando vas a salir del salto o del apoyo, solo apoyas la punta del dedo y los 2 sesamoideos. De manera que creas otro trípode para repartir mejor las presiones y hacer más explosividad, multiplicar las palancas, ¿vale? Muy bien. Claro, ¿qué puede ocurrir? Que cuando hacemos gestos muy bruscos o cuando el suelo es muy duro, eso puede llegar a fracturarse. Y si eso se fractura, va a generar una inflamación y un hematoma gordo que nos va a crear un dolor importante en esa zona. Claro. ¿Vale? Y lo último que puede pasar, una lesión en el tendón del flexor largo del primer dedo. Es decir, desde esa posición de flexión máxima, cuando yo salto o me propulso hacia adelante, hay un tendón que surge también de la parte posterior, está más profundo que los gemelos y el sóleo, un poquito en la parte interna, y que circula por toda la parte interna del arco del pie,
Y como veis, entre los dos sesamoideos hay un pequeño espacio, un canal. Ese canal lo tiene que cruzar este tendón para ir hacia la falange. Y claro, cuando se contrae es como si todo el rato estuviera tirando de una cuerda a través de ese canal. Con lo que, si hay una inflamación o si hay una fractura o si hay un mal apoyo en esa zona, roza dentro de ese tendón, dentro de ese canal, el tendón degenera y tenemos un problema. Entonces, las tres cosas se llaman igual, se llaman turf toe, pero pueden ser distintas estructuras. Si es la cápsula, en un par de semanas puede estar, pero es lo menos probable. Cuando hay un problema con los sesamoideos, nos vamos ya más cerca de las 4 semanas. Cuando el problema es con el flexor largo del primer dedo, con el tendón, andamos en torno a las 3 semanas. Y son los plazos habituales. ¿A qué jugadores afecta más un turf toe? Generalmente, receptores cuando van a saltar a coger el balón, no tanto un receptor de slot, sino más bien un receptor externo, un receptor X, cuando salta para tapar el balón, eso que cada vez vemos menos. O un running back, sus cambios, ¿no? Exacto. Un running back en el momento del cambio, pero justo al final. Es decir, no cuando tengo todo el tarso apoyado, sino cuando ya estoy saliendo, solo en el primer dedo, efectivamente, y los corners. Los corners cuando están defendiendo las jugadas de salto. Y luego, en los líneas, cuando están rematando un bloqueo, ¿vale? Que también están haciendo ese push. En las líneas es mucho más frecuente que sea el sesamoideo, porque hay mucho más peso. En los receptores y en los corredores es más fácil que sea cápsula o que sea tendón. Claro. Caray, tú. Madre mía, todo lo que ¿Cómo uno aprende sabiendo de tu cuerpo. ¿Cómo se puede tratar esto? Con una plantilla para modificar el apoyo y sobre todo para mantener estable esa articulación, aunque eso va a limitar el desarrollo del jugador. Claro. Y sobre todo se pueden hacer técnicas, sobre todo cuando es el tendón o cuando hay hematomas, técnicas de EPI, de electrólisis percutánea intratisular. Básicamente tú metes ahí una aguja y pasas una corriente galvánica y disuelves el hematoma. Duele que te cagas, pero bueno, es bastante eficaz. También puedes hacer infiltraciones en la zona y si no, determinados vendajes. Pero vamos, aparte, 3 semanas es muy raro que te lo quite nadie. Increíble. Muy bien. Oye, una pregunta también, así aprovechando la inercia, que no tendrá nada que ver con el tema, pero ¿qué es más lógico? ¿Que tú en tu movimiento de andar plantes primero de detrás adelante o de delante atrás? En la marcha, mucha gente hablando, caminando de ambas maneras. En la marcha normal, el pie tiene que tener un movimiento de secante. Es decir, tienes que apoyar primero el talón en el borde externo, en el borde del quinto dedo. Primero apoya ahí, luego evolucionamos hacia un apoyo de los 3 puntos del trípode y luego lo vamos girando hasta que salimos apoyando solo en el primer meta, en el turf toe. ¿Vale? O sea, ese es el movimiento lógico de un pie. ¿Vale? En cambio, en un sprint, generalmente no apoyamos el talón, vamos solo de metas. ¿Qué te voy a explicar a ti? De sprintar, ¿verdad? La posición que teníamos siempre en running antes de salir es esta, con la puesto en posición trípode, pero con un brazo. Y las dos piernas semi flexionadas, el brazo, y salías pues casi de puntillas. Como ves, ya lo sabe también la naturaleza, pero esa posición en 3 puntos es lo que más explosividad te permite desarrollar, porque potencias las palancas. Entonces, se ve en el organismo y se ve luego en nuestros movimientos. Bien. Pues aquí, David, vemos una imagen, ¿no? De un el jugador de Spain patas haciendo el segundo toe. Esto es el ejemplo de cómo es la exigencia para un receptor. Jordi Nelson, ¿cómo no iba a poner esta? Para mí es la imagen más bonita que un receptor puede dar. Y esto no lo podía defender nadie. O sea, el pase de Rodgers iba 2 yardas fuera. Sí. Pero claro, mirad. Lo convierte bueno. Claro, mirad su dedo gordo de los pies. O sea, está el pie completamente doblado, la punta del dedo gordo completamente en flexión.
y soportando todo su peso con los sesamoideos y la parte dorsal de la cápsula articular. O sea, no puede haber más sobrecarga para una articulación. Claro. Bueno, sí, hacerlo solo con un pie. Bueno, ya sería ya. Qué fuerte. Entonces, para que os grabéis un poco, esa posición del pie es la que nos puede dañar muchísimo. Yo te diría que muy probablemente lo esté haciendo con un pie porque el otro esté arrastrando para hacerlo bueno. O sea, que es muy probable que, digo yo, que quizás todo el soporte esté en un pie y el otro sea aquella típica jugada que vemos, ¿no?, que arrastran para que... Sí, Jordi Nelson en concreto lo solía hacer con los dos. Por eso lo he puesto. Pero sí, la típica jugada en la que veis a un receptor arrastrando para hacer bueno un balón, eso es un potencial de lesión para hacer un turf toe brutal. Como sea un campo un poco duro, si tú clavas la punta del pie un poco mal, enseguida vas a lesionar esa articulación y vas a tener problemas. Cuanto más haga esa jugada a un receptor, más fácil es que tenga un turf toe. Muy bien, pues David, vamos a hacer una cosa. Como llevamos ya más de una hora hablando y estamos entrando en una hora peligrosa porque nos van a llamar a comer, vamos a ver el siguiente, que es también de los más generales, y terminamos. Y ya el resto, y el resto para otro día la metemos en la siguiente edición. Eso es. Hacemos segunda parte que esto es interesante. Las veces que hemos escuchado hablar de la fascitis plantar. Anda, que no hemos oído hablar, David, cienes y cienes de veces en todos los deportes. Claro que baloncesto, fútbol, soccer, en todos. Pues vamos a ver un poquito más qué es la fascitis plantar y aquí lo dejamos por ahí. Perfecto. Esto y los isquios creo que es una de las cosas que más escuchas en todo esto. Esto está tremendamente relacionado con los isquios y ahora vamos con eso. Mira, ¿os acordáis cuando os he señalado antes las patitas transversales que ponía el trípode para no espanzurrarse? Eso es exactamente la fascia plantar. Si os fijáis en la imagen lateral, se ve la fascia plantar como un cordón blanco en la planta del pie que va desde el talón hacia los metatarsos. ¿Lo veis? Vale, pues es exactamente la estructura que se va a encargar de que el arco del pie no se aplane demasiado. Entonces, cuanto más tendencia al aplanamiento tenga en esa zona, cuanta menos potencia tenga en la musculatura de la parte plantar del pie, más va a tener que estar estabilizándose el pie mediante la fascia plantar, que es una estructura que no es contráctil, es un ligamento muy gordo. Entonces, cuanto más estemos estabilizando el pie únicamente con la fascia, más se va a inflamar. ¿Cuál es el problema? Que anatómicamente se continúa con el tendón de Aquiles, ¿vale? Es decir, tú lo ves en abierto y tienes una continuidad estructural, ¿vale? Y el tendón de Aquiles y todos los gemelos se continúan con los isquiotibiales hasta arriba, hasta la pelvis. Entonces, cuando un jugador tiene un acortamiento de la cadena muscular posterior, es decir, un acortamiento de isquios, un acortamiento de gemelos, cuando trabaja mucho de puntillas, cuando trabaja mucho con la rodilla flexionada, la típica imagen de un jugador de baloncesto defendiendo, eso es un acortamiento de cadena posterior. Entonces, cuanto más esté la cadena posterior acortada, más tensión va a meter en la fascia plantar simplemente desde atrás, con lo cual a poco que sufra ya también por el pie se va a inflamar y eso es un problema. ¿Por qué? Porque como la fascia plantar tiene muy poca vascularización, tarda mogollón en curarse y es una lesión dolorosa y pesada, muy incierta, ¿vale? Entonces, la manera de solventar una fascitis plantar, lo primero, reposo, muchas veces una plantilla, pero lo primero que tenemos que hacer es flexibilizar mucho todas las articulaciones de los distintos huesecillos del pie, para que sea el propio pie, mediante ese arco arquitectónico que hemos enseñado antes, el que sea capaz de distribuir el peso y no tenga que utilizar la fascia para ello. También potenciamos la musculatura y luego toda la musculatura de la parte posterior de la pierna la elongamos, no solo con estiramientos
pasivos del fisio o activos que te mande a hacer el entrenador, sino también con determinados ejercicios que nosotros llamamos en carrera externa, es decir, en estiramiento completo y contracción incompleta, que eso va a hacer que la longitud completa del músculo cambie y modificando la posición de la pelvis. Entonces, quitando tensión a toda la parte posterior de la pierna, flexibilizando el pie, metiendo una plantilla y muchas veces también infiltrando o con determinados medios físicos, es como vamos a conseguir solventar esta situación, pero que es dolorosa y pesada. Muy Ahí bien. está. Muy Ya bien. sabemos. La tan conocida fascitis plantar. ¿Cuánto mal da? Cuenta. Pues. Bueno, lo chicos, dicho, lamento vamos. haberos aburrido tanto, No, porque claro, esto es un soliloquio. Vamos. No. pero es un tema que ya te digo que es sorprendente porque es un tema técnico y a mí me suelen aburrir, pero como lo estoy viendo y la explica también, es imposible aburrirse. Vas aprendiendo y dices, amigo, así que era esto. Claro. Y todo tiene un porqué, ¿eh? Una consecuencia Todo. de tal, que muchas veces ves alguna acción de un jugador y dices, ¿cómo se ha podido lesionar tan bestia por la acción que ha hecho? Yo aún recuerdo, yo soy del Barça en fútbol, aquí hablo de soccer, y aún recuerdo una lesión de Dembélé haciendo un taconazo, que sobre el campo tú veías aquella acción, sencillamente, ¡pum!, era un pase hacia atrás y el tío tuvo una lesión ahí de meses, macho. Y digo, pero si no has hecho ni un movimiento, no has hecho ni nada brusco, ¿qué te ha pasado? Pues probablemente la cadena posterior estaba cortada. Por otro lado, probablemente había un tema ahí de escasa hidratación y del jugador y eso huele mucho a un mal condicionamiento aparte de un acortamiento de cadena posterior. Sí. Fíjate, o sea que, madre mía. Pues todas estas cosas médicas son muy importantes para Fantasy porque, lo dicho, esto nos va a saber diferenciar no solo plazos, sino cómo vuelven los jugadores, cómo no. Y seguiremos con esto, David. Tenemos para varias sesiones porque queremos tratar, por lo menos, no todas las lesiones que puede tener un jugador en NFL, pero sí las más frecuentes, las más relevantes. Vamos a ir, ya habéis visto cómo se empezó por el pie, pues en las siguientes sesiones vamos a ir subiendo, terminaremos en la cabeza, y vamos a ir con calma, nos tiraremos, Luis, los meses que haga falta, porque esto puede parecer que dice, pues es médico, aparte de que es muy interesante, para Fantasy ayuda mucho el ver, mira, que este tiene un tal 3-4 semanas, por mucho que digan que va a volver, no va a volver, así que ya voy buscando en waivers, ya espérate, ya sabes y partes con una pequeña ventaja, ¿o no, Mac? A que se nota, cuando tienes al doctor, a que este año ha sido más fácil para ti que el anterior. Es un gusto tener a David dándonos lecciones. Ahora nos falta, ya meto la cuñita, que se meta un poco la NFL. O sea, la NHL, perdón. El hockey ya, macho, pero si nadie ve la pastilla, ¿para qué veis ese deporte? No la vemos ninguno como para verla tú, ¿no? Hombre. Sobre todo, es que son temas que son complejos, pero que luego tienen su lógica. Y luego, claro, ahora la gente, cuando les propongo traspasos, son todos suspicaces. No, este vendrá tarao. Si me lo ofreces por algo es que, joder, claro, ya no hay manera de hacer un traspaso. Es que, claro, con tanto conocimiento y tal, tú dices, uy, si me quieren traspasar aquí una tara, digo, a ver, claro. Bueno, mucho conocimiento, pero David, pon la última diapo del PowerPoint. ¿La última diapo? Vale, pues dame un segundo que ahora mismo te la pongo. Vamos a ver. Si el doctor la pide, yo se la pongo. Vale, ya sé cuál es. Vale, dame un segundo. A ver. Vamos a ver, consigo ponerlo. Yo que lo tenía todo. Vaya por Dios. A ver, dame un segundo, que llego. Tranquilo. No, porque básicamente lo que queremos decir es que sí, todo esto es muy bonito, pero es que estamos jugando todo el rato con información sesgada. Los informes de lesiones de los equipos no son fiables. Claro. Tenemos muy poca información. Estamos trabajando
con lo que oímos de segundas, de terceras, luego con lo que oímos de colegas que están trabajando en Estados Unidos o que están haciendo cosas así y te llegan cosas por vías extraoficiales. Pero esa es la realidad, que no sabes nada, Doc Nieve. O sea, certidumbre no podemos dar probabilidad, pero a ciencia cierta, o sea, nosotros sabemos cómo funciona el cuerpo, sabemos cómo funcionan los mecanismos lesionales, podemos ver determinadas imágenes durante el partido que nos encaminan a decir, ha tenido que pasar esto, pero luego hay cosas concretas, no vemos las radiografías, no vemos las resonancias, no tenemos los informes concretos, no conocemos al jugador, no sabemos lo que se cuida, no sabemos si respeta los descansos, si come bien, si duerme bien, si descansa bien, si lo han pinchado, si no lo han pinchado, eso no lo sabemos. Entonces, claro, luego lo que hacemos es una elaboración. Ojalá supiéramos más, ojalá se fuera más permeable con la información, pero los primeros que no hacen eso son los equipos porque no les interesa, evidentemente. No les interesa. Cuantas si al final información den, pues menos saber claro, cómo si hay cosas que puedo elaborar yo con cosas que me llegan de refrito, imagínate lo que puede hacer un tío con conocimientos en una plantilla con información veraz. Claro, es lo que hemos hablado muchas veces de Metcalf en el equipo. Claro. Además, me gustó mucho porque después de comentarlo, en el siguiente partido de los Rams hicieron exactamente eso. Solo le ponían ayuda de safety cuando estaba alineado a la izquierda. Y en el resto, cuando la alineaban a la derecha, no tenía safety. Y directamente iban a golpearlo. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que he visto yo lo han visto ellos. No es tan complicado. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es tener los datos reales. Así que no sabemos nada con certeza. Lo que es lo que podemos construir. Pues muy bien. Con esta sabia reflexión del doctor, Luis, en 15 días, más o menos, volvemos a juntarnos y le damos caña a esto. Apuntarme. Pues chicos, es hora de ir a comer, la campana esa del triángulo ya está sonando, clink, 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 llamando a rancho, o sea que... Eso es otro trípode. Está bien. Pues Luis, Mac, pasar buenas semanas. David, suerte para tus Packers este domingo. ¡Crucemos los dedos! Suerte. Y al resto, a los que estáis viéndonos o escuchándonos, gracias. Y lo dicho, en 15 días más Lesiones Fantasy. Nos vemos. Adiós. Adiós.